Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucas, me presento, no pude ir a la clase de presentación, soy ayudante del curso, así que esperemos poder vernos en el futuro una vez que termine la cuarentena. Hoy vamos a continuar con las clases, hoy vamos a ver bienes de cambio. La idea es poder instruirlos un poco en lo que es el material, que se lo voy a estar subiendo a la página web Syllabus para que lo puedan ver. Y luego vamos a hacer seguramente en otro audio, en otro captura de pantalla, el ejercicio que está asignado. Así que comenzamos. Bueno, los bienes de cambio. Va a ser un poco repaso de lo que es sistemas contables. Hay cosas básicas, hay cosas nuevas. Lo importante es que ustedes sepan, más allá de la teoría, que hay cosas que se evalúan, es cómo evaluar a los bienes de cambio dependiendo su naturaleza. Entonces, las empresas, como todas, poseen un ciclo operativo normal que está compuesto de diversas fases. Primero es la compra, luego su transformación. No siempre es así. Por ejemplo, un kiosco no tiene su transformación, va directamente al punto 3, que es la venta de las mercaderías. Luego uno que hace es las paga y luego cobra las ventas, ¿sí? No hay mucho más. Nosotros vamos a ver sobre todo primero la compra y su transformación en algunos ejemplos. Importante, ¿qué son los bienes de cambio? Son los bienes adquiridos y producidos para su posterior comercialización en tanto correspondan a las actividades habituales del ente. O sea, tiene que ser, si yo tengo un kiosco, ¿sí? ¿Cuál es mi principal mercadería? Son los caramelos, los chicles, etcétera. Si yo compro un vehículo, no va a ser parte de mi actividad habitual, por lo cual eso va a ser un bien de uso en todo caso, ¿sí? No va a ser un bien de cambio. Pero entiendo que esto ya lo ven en sistemas contables. Bueno, de los bienes hay 5 tipos. Están los adquiridos para su venta en el mismo estado, por ejemplo, las empresas comerciales, los excedentes de naturaleza, los minerales, una minería, producidos por la propia empresa. ¿Sí? Esto es lo que, digamos, tiene modificaciones por nuestra parte, obtenidos por crecimiento natural y obtenidos mediante la explotación de recursos agropecuarios. Los bienes de cambio son los destinados al intercambio con terceros, ¿sí? Lo importante es mantenerlos activados y entender cómo los vamos a activar. Y ahora era un poco lo que les decía anteriormente. Lo importante es ver a qué costo lo vamos a activar, ¿sí? Y esto va a ser nuestro costo de adquisición, ¿sí? Eso, grábanselo, siempre va a ser el costo de adquisición. El costo de adquisición, que es el sacrificio económico demandado para su adquisición o producción, ¿sí? Depende del caso. Hay algunos que van a haber costos que vamos a poder activar como costo de adquisición y hay otros costos que no vamos a poder activar. Como costo va a ser lo que nosotros vamos a pagar contado, más los gastos directos de compra, ¿sí? Si nosotros tenemos un elemento financiero, ya sea nos recargan por no pagarlo en término, eso no lo vamos a poder activar, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo. Esto justamente va a ser un recargo financiero, va a ser un costo directamente de la empresa, al igual que los descuentos. Los descuentos nosotros no lo vamos a hacer aparte, sino que lo tenemos que restar de lo que sería el valor de compra del bien. Si nosotros tenemos un bien que vamos a comprar 100 pesos y porque compramos mucha cantidad y nos van a hacer un descuento, entonces el valor del costo del bien va a terminar siendo menos, ¿sí? Y eso es el valor que nosotros tenemos que activar. Además, hay que incluir todos aquellos gastos directos que tienen relación con la compra, porque forman parte, digamos, del sacrificio que vamos a realizar. Y acuérdense esta parte, que tiene que ser todo lo necesario para ponerlo a la venta, ¿sí? Por ejemplo, fletes, seguros, honorarios despachantes. Hay productos que lo requieren y es obligatorio, entonces en esa parte sí lo vamos a poder activar. Nunca debemos activar el IVA, los impuestos deducibles, descuentos financieros, bonificaciones, gastos de almacenamientos
¿sí? Y eso nunca lo vamos a tener que activar. Importante, la clasificación de los bienes de cambio, ¿sí? Están compra, trueque o producción. Actualmente vamos a ver mucho lo que es la compra y la producción, digamos, ¿sí? Y la compra se divide básicamente en dos tipos de bienes, los que son los que requieren un esfuerzo relativo para su venta y los que no requieren un esfuerzo relativo para su venta. De esta forma, al momento de la adquisición, vamos a tomar el costo de adquisición, ¿sí? Pero este costo de adquisición va a ser diferente para ver si tienen esfuerzo o no tienen esfuerzo. En caso de tener que nos requiere un esfuerzo para su venta, vamos a utilizar el costo de reposición, ¿sí? Siempre y cuando tomando el límite de valor recuperable, porque sí, nosotros no podemos sobrevaluar nuestro stock. En ese caso estaríamos mal evaluando nuestro inventario. Y en caso que no requiera, ¿sí? Vamos a tomar el valor neto de realización. Como siempre, el límite va a ser el valor recuperable. ¿Por qué? Porque no hay que sobrevaluar nuestro activo. Un ejemplo de cuando vamos a tener que evaluar el valor neto de realización son los títulos públicos y las acciones. Esto lo van a ver en muchos ejercicios, luego van a ver que es fácil diferenciar y luego más abajo les voy a explicar qué es el valor neto de realización. Después está el trueque, que en realidad qué tipo de bien no nos importa de qué es, y el momento de adquisición va a ser el costo de reposición. Según el tipo va a ser el costo de reposición o va a ser el valor neto realizable, ¿sí? Lo van a ver en el cuadro de arriba, que es lo que expliqué anteriormente. Siempre el límite es valor recuperable. Acuérdense siempre de ver el valor recuperable, ¿sí? Esto generalmente suele ser una trampita para el parcial. Y proceso productivo, esto también lo vamos a ver, son bienes que requieren un esfuerzo relativo para su venta. Hay costo de adquisición y hay tres tipos de evaluación, ¿sí? Primero, el costo de reposición de los bienes sin un grado de avance. Si en caso que esto no sea conocido, se utiliza un costo de reproducción, y si en caso que tampoco conocemos, vamos a utilizar su costo original o costo histórico. Siempre tomando valor recuperable. Insisto mucho valor recuperable, pues es un término muy importante. Con respecto al proceso productivo, solo se puede activar relacionados a nivel de actividad normal, ¿sí? Si nosotros tenemos capacidad ociosa, o sea, por algún motivo dejó de funcionar la fábrica, por ese mayor costo, eso no se puede activar, ¿sí? Es directamente un costo. Las mermas son directamente un costo. Las mediciones iniciales según RT17. Entiendo que esto ya lo vieron con Valen seguramente, pero vamos a hacer un repaso en general de lo que es el archivo. El costo de un bien es el necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado, lo que corresponde en función de su destino, ¿sí? Por lo tanto, incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para ello. Este es el ejemplo de los fletes, que era lo que decíamos. Se puede incorporar siempre y cuando sea necesario para eso. En caso de no ser necesario, va a ser directamente un costo. Luego, clasificación de bienes según RT17. Bienes o servicios adquiridos. Esto es un poco lo que les decía, que tiene que ser el precio del contado y más la porción asignable de los costos de compras y control de calidad. Si en caso de que no se conociese el precio de contado, se lo va a reemplazar por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de adquisición del pago futuro a efectuar al proveedor. A este efecto, se utilizará una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor del tiempo de dinero y de los riesgos específicos de operaciones correspondientes al momento de medición. Los componentes financieros implícitos se segreguen de los pesos correspondientes a operaciones a plazo. Son costos financieros que deben ser tratados de acuerdo con las normas de la sección del costo financiero, o sea, hace directamente costo. Eso es lo importante que entiendan. Después están los bienes incorporados por aportes o donaciones.
Esto se va a hacer siempre a valores corrientes a la fecha de incorporación. Bienes incorporados por trueque. La medición en general de estos bienes se efectuará a su costo de reposición a la fecha de incorporación. Era un poco lo que les mostraba en el cuadro de más arriba, ¿sí? Bienes incorporados por fusiones y escisiones. Luego vamos a lo más importante. Bienes de cambio con esfuerzo para su venta. Son los bienes físicos destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente o que se encuentren en proceso de producción para dicha venta o que resultasen generalmente consumidos en la producción de bienes. Este caso va a haber generalmente su evaluación va a ser al cierre, va a ser costo de reposición, siempre tomando en cuenta su valor recuperable, ¿sí? No excediéndolo. Y ahora vamos a explicar un poco lo que es la determinación del costo de reposición. Los costos de reposición de un elemento deben establecerse acumulando todos los conceptos que integran su costo original, expresados cada uno de ellos en términos de su reposición a la fecha de su medición. Se van a tomar los precios de contado, correspondientes a los volúmenes habituales. Los precios que estén medidos en moneda extranjera deben convertirse siempre a pesos, ¿sí? A la moneda argentina utilizando el tipo de cambio del momento de la medición. O sea, siempre nosotros no podemos tener bienes evaluados en dólares, sino que los tenemos que convertir siempre. En caso de que los precios nos pueden conseguir o tenemos que fijar un precio para ello, ¿sí? Y tiene que ser de fuentes directas confiables, cotizaciones, ¿sí? Costos y producciones reales, órdenes de compra, cotizaciones que resultan de alguna oferta. En caso que no tenemos ninguno de estos tipos conocidos, digamos, de precios, vamos a tener que ver las restricciones o presupuestos actualizados de costos. Empleo del costo original como sucedáneo. Si la obtención del valor corriente fuera imposible o muy costosa, se usará como sucedáneo el costo original, es decir, el costo histórico, ¿sí? Si nosotros no tenemos todo lo anterior, vamos a utilizar el costo histórico y en ese caso va a ser correcto. Más allá de lo que son los ejercicios, es importante que cada uno, en caso de tener un negocio, sepa el valor actual de su bien, ¿sí? Pues si no, queda histórico y quedan desactualizados. Bienes de cambio de fácil realización. Características: son fungibles, existe un precio de mercado conocido y su comercialización no requiere mayor esfuerzo. Por ejemplo, el oro, las monedas, moneda extranjera y ciertos productos agrícolas. ¿Cuál es su evaluación? BNR, ¿sí? Precio de venta menos los gastos directos de venta. Otro ejemplo son los títulos acciones. Siempre acuérdense de utilizar BNR para estos tipos de activos. Es muy importante entender eso. Entonces, otra de las cosas importantes, un poco lo que le decía más arriba, era diferenciar entre lo que es fácil realización y lo que no es fácil realización. ¿Sí? Las mercaderías no es de fácil realización, sino que requiere un esfuerzo de nuestra parte para su venta. En cambio, el oro, las acciones son de fácil realización y en ese caso lo vamos a estar haciendo al BNR, ¿sí? Precio de venta menos los gastos directos de venta. En la determinación de los valores netos de realización se van a considerar los precios de contado, los ingresos adicionales, menos los costos que serán ocasionados por la venta, ¿sí? Por ejemplo, las comisiones de la cuenta comitente en caso de ser acciones o títulos o bonos, impuestos a los ingresos brutos, ¿sí? Etcétera. Y al momento de vender nuestra mercadería, la salida va a ser por costo de mercadería vendida, ¿sí? Entiendo que esto ya se vio en sistemas contables. ¿Cuál es la fórmula para el costo de mercadería vendida? Las existencias iniciales más las compras menos las existencias finales. En el ejercicio que vamos a estar viendo luego, lo vamos a hacer de esta forma y lo van a poder entender, ¿sí? Este método se llama diferencia de inventario. Es importante saber la fórmula, es fácil, apréndaselo de memoria. Bueno, ¿qué pasa si nosotros hacemos un inventario y encontramos diferencia de inventario? Esto va a ser mayor costo del bien o directamente costo
como diferencia de inventario. Bueno, la respuesta a la segunda, una vez que nosotros comparamos los mayores que tenemos en nuestra contabilidad contra lo que hay realmente físicamente, nos va a dar una diferencia. Esa diferencia es directamente costo, ¿sí? Y no la podemos poner como mercaderías vendidas. Eso es importante. Y luego pasamos a los bienes producidos. Valor de incorporación. Ese sacrificio económico que demanda su elaboración no alcanza solo con el costo de la mercadería transformada, sino a otros insumos necesarios para su transformación. Importante, solo se deben activar los costos relacionados al proceso productivo desde el momento de inicio hasta la finalización del producto. Los sacrificios posteriores a su elaboración deben imputarse como gasto del periodo, ¿sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a producir lápiz desde el momento de inicio hasta el final que termina el lápiz. Entonces, desde el momento que arrancamos hasta el final, hasta que el lápiz está listo para la venta, hasta ahí es el costo, ¿sí? Después, ya las comisiones del vendedor, eso ya es directamente un gasto de comercialización o administrativo. Es importante identificar el inicio y el final del proceso productivo. Entonces, ¿qué tenemos como integrante del costo en estos casos de bienes producidos por la empresa? Los elementos integrantes del costo son materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación, ¿sí? No hay mucho que explicar en este caso. Importante, y era lo que decía antes, no se pueden activar las improductividades físicas, ¿sí? Las mermas. No pueden formar parte de nuestros costos de bienes producidos en ese periodo, ¿sí? La determinación del costo de estos bienes debe ser calculada en base a su nivel de actividad normal o nivel de actividad presupuestada. Cualquier distorsión o desvío en relación al nivel de actividad presupuestada no debe reconocerse como activo, sino que debe imputarse directamente como resultado del periodo. Luego, según RT 17, bienes producidos. El costo de bien producido es la suma de los costos de los materiales e insumos necesarios, sus costos de conversión, los costos financieros que pueden asignarse de acuerdo con las normas específicas y no mucho más. Bueno, luego de haber visto esta parte, ¿sí? Vamos a realizar el ejercicio determinado para hoy y lo voy a hacer en otro audio, así les resulta más fácil.